Como cada semana en Easy Promos, te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Y hoy te hablaré sobre las actualizaciones más importantes de TikTok, Instagram y Meta, y también sobre la nueva red social china que pretende competir con Instagram. Y tampoco te pierdas las nuevas tendencias de contenido que trae TikTok para este año, el nuevo programa de salarios en Twitch y las herramientas que trae LinkedIn para su marketplace de freelance. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. TikTok va por YouTube y pasa de 3 a 10 minutos como longitud máximas de sus publicaciones. TikTok se hizo grande con vídeos breves. De hecho, popularizó también el formato en otras plataformas, impulsando así la creación de los Reels en Instagram y también de los Shorts en YouTube. Pero en realidad sus vídeos son cada vez menos breves. Si hace ya medio año dieron el salto de 1 a 3 minutos como duración máxima de sus publicaciones, ahora ese límite da un salto aún mayor hasta los 10 minutos. Y es que parece claro que el objetivo a largo plazo de la red social china pasa por erosionar el monopolio de YouTube. TikTok desvela las tendencias de la plataforma para el año 2022. El informe What's Next 2022 de la plataforma muestra las categorías de contenido con mayor rendimiento para así ayudar a identificar formas de triunfar en TikTok. Y lo hacen con consejos para las marcas que buscan más inspiración. Destaca que la moda es una de las temáticas con mayor crecimiento, con un 156% más de visualizaciones en el último año. También la belleza y el bienestar han tenido un 120% más de visualizaciones, y las noticias y el entretenimiento han subido hasta el 251%. Además, la comida, las bebidas y la cocina han subido 141% de vistas. Y las finanzas también emergen como un nuevo interés, creciendo hasta en un 363% en las visualizaciones. El salario mínimo llega a Twitch. Los streamers recibirán pequeños pagos por publicidad. Pues sí, con el nuevo AIP, el programa de incentivos publicitarios, los sueldos irán en función de la cantidad de publicidad que genera cada streamer, fijando una cantidad mínima mensual garantizada por espacios publicitarios. Por 2 minutos de publicidad en una hora de directo serán $100. Por 3 minutos en una hora, $300, y por 4 minutos por hora, $500. Estas condiciones tendrían que darse durante 40 horas mensuales de directo. Instagram dice adiós a IGTV. IGTV, la plataforma de vídeos de mayor duración de Instagram, desaparecerá como contenido por separado y se integrará dentro de la propia app de Instagram como Instagram Video. El claro objetivo para esta nueva etapa de Instagram es crear una mayor simplicidad a la hora de descubrir y crear contenido. Además, dentro de la aplicación principal habrá otros cambios como visualización a pantalla completa, un toque para silenciar y una forma más consistente de compartir los vídeos. Instagram explica por qué no tiene sentido lanzar su app para iPad. Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram, ha confirmado en Twitter el motivo por el que Instagram no está ni llegará a los iPad. Y es que Mosseri asegura que Instagram no cuenta con una base de usuarios lo suficientemente grande en iPad como para que sea una prioridad. Y es una respuesta cuanto menos desconcertante. Y es que, seguidamente, Mosseri procedió a justificarse usando algunos puntos como, por ejemplo, que YouTube y TikTok son significativamente más grandes que Instagram y por ello sí tienen presencia como aplicaciones nativas. Instagram renueva su búsqueda e introduce los subtítulos automáticos en español en los vídeos. Instagram ha ampliado la función que permite buscar lugares cercanos en el mapa con la posibilidad de guardar los favoritos, una novedad que se acompaña de la introducción de los subtítulos automáticos en español en los vídeos del feed. Además, la compañía introducirá en las próximas semanas una experiencia de búsqueda rediseñada, algo muy interesante ya que incorporará las búsquedas mediante palabras clave. Y es que actualmente el buscador de Instagram es muy malo. Meta presenta sus sistemas de inteligencia artificial para construir el metaverso. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha hecho una demostración pública del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial que vertebrarán el metaverso, la gran apuesta de Meta de cara a los próximos años. Como sabes, se trata de un entorno virtual en el que se encontrarán todas las aplicaciones de Facebook y donde será posible vivir una segunda vida en la red. El fundador de Facebook mostró cómo podía crear en pocos minutos un mundo virtual básico con una isla, playas y árboles. Y todo ello lo hizo utilizando Builderbot, una herramienta guiada por inteligencia artificial que sirve para diseñar universos digitales.
Los influencers ya piensan en reciclarse en el metaverso. Considerando que el marketing de influencers en redes sociales se ha convertido en un pilar de la publicidad durante los últimos años, los creadores ya se están preparando para el nuevo ecosistema de medios digitales que se puede apresurar en el futuro cercano. Por ello, un estudio de ISEA, una empresa especializada en influencers, la mayoría de creadores ya piensan en el metaverso. Aunque eso sí, los usuarios no tanto. Se trata de un 70% de influencers que consideran que el metaverso reemplazará a las redes sociales, mientras que esa cifra baja al 41% cuando se le pregunta a los usuarios. Y es por ello que ya muchos influencers ya piensan en acuerdos de marca y contenidos para monetizar su actividad en esa nueva plataforma. Yesiao Yonshu, el nuevo Instagram chino, pretende expandirse al mundo. Yesiao Yonshu podría estar planeando desarrollar la primera versión no china de su aplicación. La plataforma es algo así como Instagram, Etsy y Amazon, todo en uno. La app solo está disponible en China actualmente, donde sus más de 200 millones de usuarios activos mensuales buscan recomendaciones de productos, consejos de estilo de vida y vídeos explicativos. Y parece que pronto estará en todo el mundo. LinkedIn añade dos nuevas funciones para autónomos y freelance. Hace unos meses LinkedIn añadió Marketplaces para que los autónomos y freelance puedan mostrar y ofrecer sus servicios. Esta nueva plataforma permite a los autónomos obtener más visibilidad, ya que ofrece un espacio en el que los profesionales pueden crear una página de servicios desde su perfil de LinkedIn y ofrecer una visión de sus servicios, junto también a las valoraciones y reseñas de clientes anteriores. Pues bien, ahora LinkedIn ha añadido dos nuevas funcionalidades a estas páginas con las que pretende solucionar uno de los mayores retos a la hora de encontrar un autónomo: la verificación de identidad. Y de esta forma, las nuevas funcionalidades se enfocan en mejorar la credibilidad de las páginas, sea vinculando la página de LinkedIn en la página de servicios o añadiendo contenidos multimedia. Y bien, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola todo este contenido, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. También te dejo este vídeo aquí que seguro que te va a gustar. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Muchísimas gracias.